Vamos a abordar una de las cuestiones más debatidas y personales dentro de la fe. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre la homosexualidad? Es un tema delicado, sin duda, así que nuestro enfoque va a ser muy claro. Vamos a desglosar los textos y los argumentos clave tal cual se presentan, para poder entender de dónde nace la controversia. La idea aquí no es tomar partido, sino aportar claridad. Lo que haremos será examinar las interpretaciones de los textos que han moldeado este debate durante siglos. Así, podremos comprender mejor las distintas posturas desde su misma raíz. Perfecto. Pues este va a ser nuestro recorrido. Empezamos en el Antiguo Testamento, luego saltamos al Nuevo, de ahí nos meteremos en el lío de la traducción y la interpretación, y para terminar veremos cómo resuena todo esto en las comunidades de fe de hoy en día. Muy bien, pues empecemos por el principio. Para entender la base de toda esta discusión hay que viajar hasta el Antiguo Testamento, en concreto a las leyes de pureza que aparecen en el Levítico. Este es el versículo que está en el centro de todo. Sale, como digo, del Levítico, un libro de leyes que marcaba lo que era ser santo para el antiguo Israel. La prohibición parece bastante directa, ¿verdad? Pero la clave para entender su peso no está solo en lo que dice, sino en una palabra muy concreta que utiliza. Y esa palabra es abominación. Según el texto fuente, en el hebreo bíblico, esto no es un término cualquiera, es una de las condenas más duras que existen, reservada para actos que se veían como una ofensa directa a Dios, a menudo al mismo nivel que la idolatría. Poca broma. Así que, dentro de esta visión teológica, la prohibición no es algo aislado. Forma parte de una idea más grande, la de un diseño divino para la sexualidad, un pacto que solo puede ser entre un hombre y una mujer. Cualquier cosa fuera de ese marco, pues, se considera una desviación de ese plan original. Damos un salto de varios siglos. ¿Qué pasa con este tema en el Nuevo Testamento? Aquí, los escritos del apóstol Pablo se vuelven cruciales. Este pasaje de la carta a los romanos es probablemente uno de los más citados. A diferencia del Levítico, aquí Pablo habla explícitamente tanto de relaciones entre mujeres como entre hombres, y las llama contra naturaleza. Pero claro, para entender por qué usó esas palabras, hay que echar un vistazo al mundo que le rodeaba. Y es que el contexto lo es todo. Pablo no escribía en una burbuja. Lo hacía desde Corinto, una ciudad portuaria con fama de todo. Y en un imperio romano donde las uniones del mismo sexo no solo se conocían, sino que, como vemos, las practicaba hasta el mismísimo emperador. Esto no era algo teórico para él, era su día a día. Y aquí tenemos otro texto clave, de su primera carta a los Corintios. Pablo enumera una serie de comportamientos que, según él, te impiden heredar el reino de Dios. Y es justo en esas últimas palabras, traducidas como afeminados u homosexuales, donde se enciende la mecha del debate moderno. Para entender el porqué, tenemos que bucear en el idioma original. Y con esto llegamos al meollo del conflicto actual. Todo, absolutamente todo, gira en torno a la traducción. ¿Las palabras que leemos en las Biblias de hoy significan exactamente lo mismo que las palabras griegas que escribió Pablo hace 2000 años? Esa es la pregunta del millón. ¿Podemos estar 100% seguros de lo que querían decir esas palabras griegas hace casi 2 milenios? La primera palabra que genera debate es malakoi. La traducción literal es algo así como blandos o afeminados. La interpretación clásica lo asocia con el rol pasivo en un acto homosexual. Pero su uso en la época era más amplio, podía referirse a una falta de autocontrol en general, o incluso de forma muy específica a la prostitución masculina. La segunda palabra es todavía más complicada, arsenokoitai. Es una palabra compuesta que parece significar literalmente hombres que se acuestan con hombres. El problema es que esta palabra casi no aparece en ningún otro texto griego de la época. Esto hace que los expertos se pregunten, ¿se refería a cualquier relación homosexual o a formas muy concretas de explotación sexual? Y aquí tenemos las dos posturas, cara a cara. Por un lado, la interpretación tradicional, que dice que estas palabras condenan todos los actos homosexuales, sin excepción. Y por otro, la alternativa, que plantea que Pablo no estaba hablando de relaciones consentidas y de amor, sino que condenaba prácticas de explotación sexual, como la pederastia o la prostitución forzada, que eran tremendamente comunes en el mundo grecorromano. Vale, salgamos del mundo antiguo y veamos cómo todo este legado textual se vive en el presente. ¿Cómo se enfrentan las comunidades de fe a esta cuestión hoy en día? El panorama, como vamos a ver, está completamente dividido. El material de origen identifica 4 grandes maneras de abordar el tema. Hay desde una postura conservadora que ofrece cuidado pastoral, pero limita la participación, hasta enfoques que ponen la inclusión por encima de la doctrina. Al final, todo se reduce a una tensión básica. ¿Qué pesa más, la pureza doctrinal o la compasión pastoral? Para los que defienden la visión tradicional, lo que está en juego es muchísimo. Utilizan versículos como este de Gálatas para decir que aceptar la homosexualidad no es una simple reinterpretación, sino que es directamente una perversión del mensaje central del Evangelio.
Y este verso de Isaías se usa a menudo para resumir esa advertencia. Es una llamada de atención contra lo que se considera una inversión peligrosa de los valores morales, un aviso para no confundir el bien y el mal tal y como los define la tradición. Y así, la tensión fundamental sigue ahí, dividiendo a comunidades de fe por todo el mundo. ¿Debería la fe aferrarse a la pureza doctrinal heredada durante siglos? ¿O debería priorizar una inclusión radical basada en una idea de amor y justicia para el mundo actual? La respuesta a esa pregunta, desde luego, todavía se está escribiendo.